Santiago Niño, buenas tardes. Carlas, ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues fresco, un poco de fresco hacia aquí. Qué festorro de cine nos hemos dado con Bollero, hablando de musicales, de Lee Marvin, de tantas cosas. Vamos a ver, hoy para hacer números arrancamos con una afirmación y con una evidencia, por otra parte. Hay negocios que no fallan ni en tiempos de crisis, y uno de esos negocios es el del sexo. A ver, cuidadito, no estamos hablando de nada ilegal, ni tráfico de personas, nada de eso. Estamos hablando de elementos tan sencillos como, por ejemplo, pues los preservativos o los juguetes sexuales. Datos. En 2015, que es lo último que tenemos, se vendieron en el mundo 27.000 millones de preservativos. Los datos de 2016 no los tenemos aún, pero hagan cálculos, en un sector que crece anualmente al 8%. El líder mundial frente a los británicos de Durex y los americanos de Trojan es, curiosamente, una empresa familiar malaya que se llama Carex, que domina el mercado asiático y que ahora mismo posee ya el 15% de la cuota mundial. Son preservativos. Vamos con juguetes eróticos. El 70% se fabrican en China, la mitad se consume en Estados Unidos y en España, porque ya se estarán preguntando qué pinta esto en la sección de Santiago Niño, y en España tenemos una de las empresas líderes del mundo en fabricación de juguetes sexuales, con una fábrica, concretamente en Dos Hermanas, en Sevilla. Se llama Freshlight Internacional y su facturación ha aumentado en 2016 ni más ni menos que un 26%. Sí, dos datos simplemente para centrar el tema. El mundo de la prostitución más el mundo de la pornografía el año pasado movieron en el mundo 205.000 millones de dólares. A esto habría que añadir la parte de la industria del entretenimiento, películas, etcétera, etcétera, que movió 726.000 millones y que también había que integrarla aquí. Es decir, que creo que no me equivoco mucho si decimos que la industria de pornografía, sexo, etcétera, etcétera, movió sobre los 310.000 millones. Es decir, es una cantidad muy voluminosa. De hecho, prácticamente si se convirtiese en un país la industria del sexo, sería la novena décima economía del mundo. Anda. Sí. Ese dato es muy interesante. Realmente es enorme. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuevamente estamos con lo que tantas veces hemos dicho, Carlas, de el nicho de mercado. Es decir, el consumo de sexo también ocupa un nicho de mercado, con una gran ventaja sobre otras actividades que han salido en esa sección, y es que las limitaciones técnicas son muy reducidas. Es decir, no hay que hacer grandes programas informáticos. Es decir, es realmente son muy reducidas, y evidentemente lo que mueve más es la imaginación. Entonces, a partir de aquí, claro, evidentemente entramos en una gama de precios, de modalidades, de posibilidades, pero vamos, evidentemente mueve muchísimo dinero. Hay un dato que tal vez pueda sorprender de lo que tú has dicho, es el gran consumo en Estados Unidos de estos elementos. Esto se debe a la epidemia de SIDA que tuvo lugar o que se estalló en Estados Unidos en los años 80. Sí, en los años 80 fue terrible, y esto hizo que el consumo de películas, preservativos, juguetes, aumentara enormemente. Hoy leemos en el diario El País un artículo muy interesante que firma Jesús Mota, titulado La fuga de las rentas más altas. Bueno, para entendernos, ¿alguien se cree que en España solo existen 5.000 y pico personas que ganan más de 600.000 euros al año? Luego en el artículo va recordando datos y cifras de años anteriores, la evolución, la progresión, y le da un palo a Hacienda no pequeño. Sí, esto es totalmente cierto. Lo que sucede, y esto ya lo hemos tratado también otras veces, que la inmensa mayoría de la ingeniería fiscal que tanto personas como empresas hacen es totalmente legal. Es decir, no estamos hablando de que alguien, seguro que lo hay, Sí, no estamos hablando de que alguien en un baúl meta no sé qué, no, esto es totalmente legal. Ahora, yo de todas maneras, Carlas, si me permites, es decir, que haya una serie de gente que utilice unas leyes que pueden ser calificadas de más o menos justas para pagar menos, pues, hombre, evidentemente es un problema, pero yo creo que es más problema el que en España haya actualmente 5,82 millones de personas que tienen una base imponible en el IRPF por debajo del salario mínimo, Carlas. Eso.
Porque claro, lo de las personas estas que utilizan ingeniería fiscal, esto con voluntad política y con leyes se puede de alguna forma darle la vuelta. Ahora bien, ¿cómo arreglas una situación de que el 42,6% de las personas que declaran IRPF están por debajo del salario mínimo? Claro. ¿Esto cómo se arregla? Entonces, aquí evidentemente tenemos un problema. Por ejemplo, ya se ha planteado que las deducciones de IRPF y las de las empresas o tendrían que desaparecer o reducirse. Lo que pasa es que con las personas, mira, puede ser más o menos fácil, o no, pero con las empresas, claro, si usted me pone problemas, me voy. Claro. Con lo cual siempre acabamos en lo mismo. Eso tiene que ser un acuerdo que fuese a nivel, evidentemente, mundial, pero al menos europeo. Claro. Es decir, que de igual manera que tenemos una política monetaria europea común, tuviésemos una política fiscal común, pero no solamente a nivel de presupuestos, de fiscalización de presupuestos, sino a la vez de una política fiscal a nivel de ingresos, impuestos, etcétera, etcétera. Pues déjame terminar con algo que va justo en dirección contraria de este desideratum que acabas de plantear, que es lo que ha dicho Marine Le Pen que haría en Francia si acaba convirtiéndose en presidente del país. Ha dicho que aplicaría, es que estamos en efecto Trump directamente, aplicaría aranceles a los coches de marcas francesas que fabricamos aquí en España. Esto es exactamente lo mismo que lo de Trump y México, ¿no? Hombre, no exactamente igual, pero bueno, sí, desde luego es muy parecido. A ver, digo que no es exactamente igual porque en principio hay muchos modelos que se fabrican en España, o prácticamente todos, que se fabrican en empresas francesas, se venden en Francia. Sin embargo, hay modelos que empresas estadounidenses fabrican en México que una solamente se vende en México. Pero bueno, a ver, es verdad que la señora Le Pen ha dicho esto. Yo creo que esto es una soflama política que evidentemente nunca jamás esto lo aplicarían porque esto es inaplicable. Pero de todas maneras pensemos simplemente en lo que ha dicho esta señora, lo que ha dicho el señor Trump. Estamos yendo, si no se pone remedio, hacia una guerra de divisas y hacia una guerra comercial. Y esto es muy peligroso. De consecuencias, me imagino que imprevisibles. Tremendas. Claro, ¿por qué se dicen esta serie de cosas? Sigamos con el automóvil. Bueno, pues porque el señor Sergio Marchionne, que es el consejero delegado de Chrysler Fiat, lo dijo hace unos meses. En el mundo hay un exceso de fabricación de automóviles del 18%. Entonces, sobra capacidad de producción automóvil. Entonces, claro, estos políticos, no entro a valorarlo, Carlas, pero estos políticos que intentan hablar en clave patria, pues claro, les viene como anillo al dedo. O sea, es decir, defiendo lo mío. Entonces, claro, esto es muy peligroso. Porque aunque esta señora no haga esto exactamente, hombre, evidentemente algo haría si gana las elecciones. Bueno. Pues tiempo al tiempo, pero son tiempos desde luego para la preocupación y para la incertidumbre. Santiago Niño, hasta la próxima semana. Vale, Carla, hasta luego.